Ya, vamos entonces a ver acá. Dice el PPT, Historia de la evolución humana, el periodo paleolítico y el periodo neolítico. Yo quiero saber acá, ¿quiénes revisaron o hicieron las tareas que habíamos dejado en las semanas anteriores sobre el paleolítico y el neolítico? Yo la hice. Ya, bien. Todo, ¿Sí? pero Las profe, revisaron. profe, una pregunta, es que yo hice las guías, pero cuando las envié me decía como que no las había hecho. Sí, eso sucede con el Classroom, pero yo voy viendo quiénes las van haciendo, así que no te preocupes, ¿ya? Está Ah, todo, ok. está todo bien, ok, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, La guía que se enviaba ayer. sí, en todo caso, si es que se demoran, igual no se preocupen, porque yo igual puedo entender que a lo mejor no tienen tanto tiempo o que, no sé, puedan surgir problemas, ¿ya? Pero lo importante es que igual lo vayan revisando, aunque estén atrasados, ya no hay ningún problema. Ya, vamos a mirar entonces acá. Me cuesta avanzar porque se siguen integrando niños y los tengo que aceptar. Pero, a ver. Ahí desactivé la sala de espera, parece. Ya, vamos bien. Ahora sí. Ya. Comenzamos entonces. ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy día? Muy breve, vamos a analizar la importancia que tuvo la revolución neolítica en la historia de la evolución humana. ¿Ya? Ahí hay un concepto importante que es el de la revolución neolítica. No estamos solamente diciendo que es el periodo neolítico, sino que le estamos dando una palabra que los historiadores usan muy pocas veces para referirse a algún periodo histórico, a pesar de que la palabra revolución es una palabra que nosotros ocupamos cotidianamente. Cuando la palabra revolución se ocupa en la historia, es para hacer referencia a procesos que son muy importantes, ¿ya? Así que eso lo vamos a analizar un poquito más adelante en la presentación, porque estamos hablando de una revolución, ¿ya? Por eso lo importante es analizar por qué este periodo fue tan importante en nuestra historia. Y para eso vamos a ver el periodo paleolítico y luego el neolítico, ¿ya? Comencemos entonces. Yo acá les puse una especie de línea de tiempo con dibujos para que ustedes puedan entender un poco y situarnos en el tiempo. Fíjense, el primer ser humano apareció hace 5 millones de años atrás. 5 millones. ¿Alguien se puede imaginar cuánto tiempo es eso? ¿Se lo pueden imaginar? Yo no me puedo imaginar. 5 millones. Son 5 millones de años, porque supuestamente nosotros, desde el nacimiento de Cristo, llevamos recién 2020 años. 2000. ¿Antes de Cristo? ¿Antes de Cristo? 5 millones de años atrás, desde el presente, 5 millones de años atrás apareció el primer ser humano. Y desde esos 5 millones de años atrás, hasta hace 11.000 años atrás, fíjense para que me vayan siguiendo, ¿ya? Todo eso, entre esos 5 millones y hace 11.000 millones atrás, o sea, 11.000 años atrás, perdón, duró el periodo paleolítico. Fíjense acá, se expresa muy bien en esta línea de tiempo. A mí no me interesa que se aprendan las fechas, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que este primer ser humano del periodo paleolítico vivió y de la misma manera, haciendo más o menos las mismas cosas, ya con la misma forma de comportamiento, durante 5 millones de años. Imagínense, nosotros, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chica, jugaba a Nintendo. Ustedes hoy día juegan en el Play 4, ¿o no? ¿Y cómo ha cambiado esa tecnología? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de vida? A mí me cuesta mucho imaginarme que un ser humano durante 5 millones de años se haya comportado más o menos de la misma manera. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Maximiliano, Es que harto. a ver. Ahí que me dice el Maxi que no puede escuchar. ¿Ya? Tiene que hacerlo antes de entrar eso. Sí, pero ahí le dije que activara su audio. ¿Ya? Entonces, el periodo paleolítico tuvo esa cantidad de duración, ¿ya? Para que ustedes puedan más o menos imaginarse. Y luego, hace 11.000 años atrás, solo hace 11.000 años atrás, se produjo un cambio tremendamente importante en la historia de la evolución humana,
Y eso da comienzo a un nuevo periodo que nosotros llamamos el Neolítico, ¿ya? Hoy día nos vamos a quedar solamente con esos dos periodos, con el Paleolítico y el Neolítico. No vamos a ver la edad de los metales que aparece acá también incluida en esta línea de tiempo. Simplemente vamos a hacer esta comparación entre estos dos periodos, pero quiero que les quede acá en la imagen, ¿ya? Esta línea de tiempo por la cantidad de años que duró cada periodo, ¿ya? El Neolítico fue hace 11.000 años atrás, y nosotros supuestamente llevamos 2.000 años desde el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Entonces esto fue hace 11.000 años atrás, antes de Cristo, ¿ya? Mucho tiempo atrás. Vamos a avanzar. Características de este periodo paleolítico. Ahí ustedes en las imágenes pueden observar algunas de las características que están escritas acá en la parte izquierda de la pantalla. Por ejemplo, una de las características que nos dice mucho acerca de este periodo es su nombre, Paleolítico. Y ese nombre significa piedra antigua. Y eso nos describe a nosotros digo, las características de este periodo. Es decir, ellos ocupaban muchos utensilios de piedra, ¿ya? Eso es lo que quiere decir su nombre también. ¿Y cuál era la característica principal de este periodo? Es que ellos, como no sabían cultivar su alimento todavía, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, con la agricultura, con la ganadería, estas personas tenían que desplazarse por todo el territorio buscando su alimento. Entonces llegaban a un lugar donde a lo mejor, por ejemplo, habían árboles frutales o habían animales, y cuando acababan ese alimento que estaba en ese lugar, tenían que ir a otro lugar a conseguir ese alimento porque ellos no lo sabían producir todavía. Solamente eran cazadores de animales y recolectores también de vegetales, de frutas y verduras, ¿ya? Entonces ellos eran nómades. Esa es la palabra principal para describir este periodo. ¿Y por qué es tan importante? Porque al ser nómades, ellos no podían vivir en grupos muy grandes. Ellos a lo más vivían, por ejemplo, en grupos de 100 personas, porque imagínense si tuvieran que mover, no sé, a una ciudad completa. ¿Ustedes creen que la ciudad de Quilpué podría andarse moviendo completa por el territorio? No, ¿cierto? No podemos movilizar a 1.000, a 2.000, a 3.000 personas juntas, es un grupo muy grande, ¿cierto? Por eso, este periodo tuvo algunas limitaciones en su población. Por ejemplo, ellos no podían vivir en grupos muy grandes. Por lo tanto, su población no podía crecer tanto, porque debían desplazarse, ¿ya? No es cómodo, no es fácil que un grupo muy grande tenga que moverse por el territorio, entonces ellos vivían en grupos pequeñitos, ¿ya? ¿Alguien me puede dar características de lo que ven en la imagen? ¿Qué es lo que están haciendo en las imágenes estas personas? Están cazando un mamut. A ver, Paulo, ¿sí? El Paulo había hablado, parece, reconocí su voz. No, si fui yo. ¿No? No, dije que estaban cazando un mamut allá atrás. Ya, bien, están cazando un mamut, ¿cierto? Un animal, eso demuestra que son cazadores. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos Haciendo mencionar? historia en las Lo paredes. veo. ¿Cómo? Me tapa la busca. Hacer historia en las paredes. Ya, bien, ellos registraban, ¿cierto?, su cultura en las paredes, o sea, ellos tenían formas de expresarse también, a pesar de que estas personas no siempre sabían, o sea, no sabían escribir todavía, ya, bien, pero sin embargo ellos registraban cosas. ¿Alguien ha visto dibujos o qué cosas dibujaban ellos en las paredes? ¿Qué dibujaban Como ellos? personas cazando, pues así. Ya, bien, personas cazando, ¿cierto? Como a ellos cazando, su Dibujar, ¿Qué más? historia. dibujar cosas que hacían. Ya, hay algunos dibujos muy antiguos en donde se muestran animales, por ejemplo. De esa forma nosotros en la actualidad podemos saber qué animales también habían en esos tiempos antiguos. Bien. Nelson, tú tienes la mano levantada, parece, pero no sé cómo darte la palabra. No sé cómo se hace eso. ¿Ya? Así que si quieres hablar, abre tu micrófono nomás y puedes hablar, ¿ya? Entonces, esas son las características de este periodo que duró 5 millones de años, imagínense. ¿Por qué creen ustedes que duró tanto tiempo este periodo? ¿Por qué no podían ellos avanzar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Porque pasó la era del hielo. No, pero piensan ustedes, ¿por qué ellos no habrán podido seguir evolucionando y estuvieron... Porque tenían limitaciones. Ya, Joaquín, bien, ¿cuáles son esas limitaciones?
Tiene herramientas. Que no pensaban tanto. herramientas. Inteligente. A ver, ¿quién más? Su grupo era máximo de 100 personas nomás. Ya. ¿Y por qué creen ustedes que ellos no podían seguir avanzando, evolucionando en la historia? Profe, ¿Sí, Scarlett? no tenían herramientas. Ya, tenían herramientas muy precarias, De las cosas que pensé porque me desesperé. como algunas herramientas de piedra, por ejemplo, algunos utensilios que ellos iban ocupando. Nunca me Fíjense, gustó en el las huevo. armas profe. también. ¿Sí? No pudieron avanzar porque siempre tenían que estar cambiando de lugar, de sitio. Muy bien, Felipe. Muy bien. Ellos no Profe, podían... me llamo Francisco, pero Perdón. como mi hermano tiene la cuenta Sí, de... ¿verdad, siempre Francisco? con su- Sí, me acuerdo. Disculpa. Muy bien, Francisco. Por ahí va la pista, ¿cierto? Imagínense que ellos no podían seguir evolucionando en la historia porque como vivían en pueblitos pequeños y siempre tenían que estar desplazándose, ellos no podían quedarse en un lugar para poder desarrollar su cultura porque necesitaban buscar su alimento, ¿ya? Entonces siempre vivieron de esa forma muy precaria. Vamos a ver entonces qué sucedió en la historia que permitió que nosotros hoy día no vivimos de esa manera, ¿cierto? Nosotros evolucionamos. Ahí va. Entonces, ¿Ustedes no me ven? ¿Y me ¿cómo? escuchan? No, no quiero. No quiero, no quiero. Ahora no puedo. No me ven. Ya, entonces, fíjense ahí en ese dibujito, ¿ya? ¿Qué características sobre la vida cotidiana del periodo paleolítico podemos observar? ¿Qué creen ustedes que ellos hacían en su vida cotidiana? Cuando se levantan, después, ¿qué? Cazaban. Cazaban, bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más hacían ellos en su vida cotidiana, creen ustedes? No sé qué escuchen ¿Qué nomás. hacían en Pues. la vida cotidiana? Ahí tenía un hijo. ¿Qué más? A ver. Cocinar. Comían. Ya, preparar su alimento, Desplazarse. ¿cierto? Yo creo que voy a estar respondiendo al máximo. Sí, que les estoy respondiendo acá a los chicos en el chat. Ellos cazaban, ¿cierto? Preparaban su alimento. ¿Qué más? ¿Qué más hacían ellos en su vida cotidiana? ¿Qué amenazas creen ustedes Desplazarse. que tenían ellos? Los animales. Ya, ¿cierto? Tenían que defenderse también. Las herramientas no eran solo para cazar, sino también para defenderse. Recolectaban, ¿Cómo? recolectaban, Recolectaban otros alimentos, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Algunas verduras, algunas frutas quizás, ¿ya? Creaban ropa. No cultivaban porque eso lo hacen en el Todavía periodo no neolítico. cultivaban, ¿ya? Profe, Todavía creaban ropa. Eso creaban del periodo ropa. neolítico. Ya, bien, ahí vamos a ir avanzando, súper bien. Ellos su ropa, ¿con qué creen ustedes que la creaban? Con Con pieles de piel de animales. Animales. Con sus pieles, ¿cierto? Con las pieles de los mismos animales que ellos cazaban. Eso nos demuestra, fíjense, Con eso los nos demuestra que ellos necesitaban ocupar al máximo los recursos que recolectaban o que cazaban. Imagínense a un animal, ellos no podían simplemente sacarle la comida, ¿cierto? ¿Quién está haciendo esas flechas? Ojo. Vivían en cuevas. Vivían en cuevas, ¿ya? Miren, fíjense acá, por ejemplo, nosotros tenemos unas imágenes de las cosas que ellos hacían cotidianamente. Piensen acá en la cueva, al lado derecho. ¿Qué podemos describir? ¿Qué están haciendo? Cazando, dijimos, bien. ¿Qué más? Cocinando. Está acostado el otro. Está murrado ese ahí, parece que lo retó la mamá. Una loca Lo está mandó a como limpiar la sacando cueva, semillas. parece. Una loca está sacando semillas ahí en la esquina. Sí, acá, ¿cierto? Bien, están recolectando a la mujer acá. Fíjense la división de los trabajos también. Los hombres son los que están cazando y acá atacando al animal, y la mujer está recolectando y cuidando a los niños. ¿Lo ven? Sí, Este hombre, ¿qué lleva acá en el hombro? carne. Carne, ¿cierto? Pareciera que eso fueran como unos huesos. Y hay un fuego encendido acá. Entonces podemos pensar que a lo mejor va a preparar Cocinar. el alimento. ¿Ya? ¿Quieren contar, mijo? Profesora, en un texto que leí yo decía que ahí también las mujeres cazaban.
Sí, Y los hombres también recolectaban. Exactamente, a veces nosotros pensamos que los hombres hacían una cosa y las mujeres otras, pero también ellos compartían sus tareas, ¿ya? Súper bien, Matías, te felicito. Muy bien. Y aquí en la derecha ya se ve, ¿cierto?, a un hombre cazando a estos animales, ¿ya? Súper bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda o podemos seguir? ¿Seguimos? Ya. Entonces, ¿qué sucedió acá? Acá hubo un cambio. Hubo una transformación en la historia, ¿ya? Y pasamos, ¿cierto?, de este periodo paleolítico, que duró 5 millones de años, muchísimo tiempo, a este nuevo periodo que se llama neolítico. Su nombre ya no significa piedra vieja como en el paleolítico, sino piedra nueva, o sea, es un nuevo proceso que viene. Y este periodo va a ser famoso porque, según los historiadores, y creo yo también a mi percepción personal, yo creo que esta es la revolución más importante en la historia de la humanidad. Más importante yo creo que la Revolución Francesa, que la Revolución Industrial, que son otro tipo de revoluciones que ustedes van a ir estudiando a medida que crezcan. La Revolución Neolítica es la más importante de la historia. Vamos a ver por qué. ¿Qué pueden ustedes ver acá en esta imagen que es distinto al periodo paleolítico? Que se Producen su alimento. ¿Cómo? Están cultivando. Producen su alimento. Muy bien, están cultivando y están produciendo su alimento. ¿Qué más ven ustedes? Que hay casas. Hay casas, bien Trinidad. ¿Qué Casas, significa que hayan casas? Que ellos no la saben construyen. alquilar lugares. Que ahí Ya construyen. no son nómades. Ya no son nómades. Profe, Bien. profe, ¿Sí? de que tenían también corrales para los animales para que se reproducieran y no siempre tener que ir a buscar animales a otras partes. Aquí, ¿verdad? Muy bien, o sea, en esta imagen nosotros vemos primero dos cosas importantes, que ellos están cultivando su alimento, fíjense que acá estos cultivos no son como cultivos salvajes, no solamente que crecieron por ahí, ¿cierto?, con la naturaleza, sino que ellos crearon estos cultivos, o sea, ellos aprendieron a desarrollar la agricultura, por un lado. Y por otro, tenemos acá estos animales que están en este corral, que significa que ellos también aprendieron a domar a los animales y a reproducirlos. O sea, desarrollaron la ganadería, ¿ya? Voy al chat. Tiene un tatuaje en los brazos que pareciera que sí, que tienen acá unas marcas. Eso pueden ser desarrollos de alguna cultura, no necesariamente todos lo hicieron. Fíjense que los hombres pero también, hay dos. como tomaban el pelo, ¿ya? Sí, pero me refiero a que no todas las personas del periodo paleolítico tenían tatuajes, sino que eso era dependiendo de los pueblos, a lo mejor hubo alguno que se hacía algún tipo de peinado, fíjense que hay otros que usan como accesorios en su cuerpo, ¿ya? Son manifestaciones de sus culturas también, ¿ya? Entonces, otra característica que aparecía que ustedes decían es que construían casas, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, en la imagen anterior, ellos no hacían casas porque como te andaban moviendo, no necesitaban construir un hogar, ¿cierto? Ellos vivían en las cuevas, o sea, se refugiaban en los lugares que ellos encontraban. Pero aquí la cosa cambia. Ellos tienen que desarrollar sus casas para vivir porque ya no son nómades. ¿Cómo se llama la otra palabra que ellos van a hacer ahora? Que antes eran nómades, ¿ahora qué son? Sedentarios. Sedentarios. Muy bien. Excelente. Sedentarios, ¿ya? Es decir, ellos se van a quedar a vivir en un solo lugar, donde van a tener sus cultivos y su ganadería, ¿ya? ¿Qué más podemos ver acá? ¿Qué les llama a ustedes la atención aquí de la imagen? A ver. ¿Una secta tuya? ¿Qué más están haciendo? También atrás están construyendo. Ya, bien, están construyendo más, ¿cierto? Se puede ver ahí que están como haciendo hoyos en el suelo quizás, y están construyendo bien. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar nosotros al periodo neolítico como una revolución, primero porque ellos van a descubrir la agricultura y la ganadería. Luego, porque se van a convertir en sedentarios, ¿ya? Y en tercer lugar, y aquí se encuentra la razón por la cual esta es una revolución, porque ellos al volverse sedentarios van a poder crear las primeras ciudades de la historia. Y ahí está
la palabra revolución, ahí está la razón de por qué esto es tan revolucionario. Piensen ustedes que si durante 5 millones de años las personas del periodo paleolítico fueron nómades porque no sabían cultivar su alimento, la revolución se produce cuando ellos aprenden eso que para nosotros es tan sencillo, que es la agricultura y la ganadería, y les permite quedarse en un solo lugar. Y al quedarse en ese lugar, ¿cierto? Ellos empiezan a construir para poder vivir ahí, y de esa forma desarrollan las primeras ciudades de la historia. O sea, si nosotros no hubiésemos sido sedentarios, no hubiéramos pasado de ser nómades a ser sedentarios, no hubiéramos podido desarrollar a nuestra humanidad como la tenemos desarrollada hoy día. ¿Se fijan que es importante? O sea, sin haber descubierto la agricultura y la ganadería, nos pasamos 5 millones de años buscando el alimento por todos lados. 5 millones de años, imagínense esa cantidad de tiempo. Y sin embargo, cuando se descubre la agricultura y la ganadería, el ser humano, ¿cierto?, se pega un salto evolutivo tremendo que le permite generar las primeras ciudades de la historia. ¿Se entiende esa razón por la cual es tan importante la revolución neolítica? No había dinosaurios. Ya eso fue muchos años antes del ser humano. Ya no vivieron al mismo tiempo. Entonces, ¿se entiende por qué esto es una revolución? Me gustaría acá volver a la primera imagen. Voy a volver a la primera. Miren, fíjense acá. Antes de que nosotros descubriéramos la agricultura, nos pasamos 5 millones de años en el mismo periodo. Fíjense. 5 millones de años. Y cuando se descubre la agricultura y la ganadería, comenzamos a evolucionar. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, no se distraigan con los dinosaurios, por favor. ¿Ya? Tomar atención acá, Joaquín. Ya, sigamos. Y esto no va a ser tan larga esta clase. ¿Ya? No va a ser tan larga. Fíjense aquí lo que yo les escribí. Sin el descubrimiento de la agricultura, los pueblos no hubieran podido asentarse en un solo lugar para vivir y formar las primeras ciudades y civilizaciones. ¿Ya? Antes del Neolítico, la gente no vivía en ciudades, vivía en pequeños pueblitos y se movían así, de un lado a otro, buscando su alimento. Pero basta con que se descubra la agricultura para que se produzca este cambio tan importante y podamos comenzar a construir nuestras primeras ciudades. Oiga, profe. El chat. Ya, basta con los cocodrilos y los dinosaurios. Tómeme atención a mí acá adelante. Miren las primeras ciudades de la historia. Miren qué antiguas. Acá hay algunos dibujos, ¿cierto? Unas simulaciones de cómo podrían haber sido, porque muchas de ellas se desaparecieron, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden ustedes mencionar acá de estas ciudades? ¿Cómo las podríamos describir? Son de piedras. Son de piedras. Son de piedra, bien. Tenían un Bien, ayuntamiento. Francisco, ¿sí? Tenían un ayuntamiento que era como el centro de la ciudad. Había un centro de la ciudad, ¿cierto? Acá. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? La Cáncer de arcilla también. Muy bien, Joaquín. No solo de piedra, dependiendo de los materiales que ellos tuvieran cerca, ¿cierto? Excelente acotación. ¿Qué más podemos mencionar ahí que vemos que es importante? ¿Qué recursos naturales tienen alrededor de ellos? Agua. Agua. ¿Y por qué es tan importante? Para cosechar. Para poste. plantar. Ya, hay dos importancias que se mencionaron ahí. Primero, para cultivar. Recuerden que ellos aprendieron a desarrollar la agricultura y para poder generar estos cultivos tenían que estar en un lugar cerca del agua. ¿Ya? Y eso no pasa solamente en las primeras ciudades. Por ejemplo, las grandes ciudades de Chile también tienen ríos alrededor. En Santiago, ¿hay un río o no hay un río? Sí. ¿Cómo se llama ese río? El río Biobío. Mapucho. El río Mapocho. Imagínense lo importante que fue el río Mapocho en el 1500 cuando se creó la ciudad de Santiago. En Viña, ¿hay algún río? Sí. Amarga. Sí. El estero En la Marga Marga. Concagua. Ya. No, en Viña. A ver, El Biobío también. el río Biobío, ¿dónde está el río Biobío? En la región del Concepción. Biobío.
En Concepción, bien, muy bien. Y así podríamos nosotros estar todo el día nombrando ríos de Chile porque tenemos muchísimos, pero lo que yo quiero que ustedes vean, a ver, tómame atención, lo que yo quiero que ustedes vean acá en estas imágenes es que los ríos son fundamentales para construir ciudades porque yo necesito el agua para poder regar mis cultivos, ¿ya? Porque si no, si se mueren los cultivos, me tengo que ir de ahí y buscar otro lugar donde conseguir el alimento, ¿cierto? Diga, profe, funciona así, ¿sí? ¿cuándo se descubrió la apicultura? No la agricultura, la apicultura con P. La apicultura. Dentro de estos mismos años, yo creo. Hace 11.000, 10.000 años atrás. ¿Ya? Creo que las abejas mantenían viva el mundo. Pues. Ni se ve, así que... Las abejas siempre han sido milenarias. No quiero tampoco. Así que A ver, ordénense, por favor. De hecho, los arqueólogos han encontrado mieles de hace 1.000, 2.000, 3.000 años atrás. ¿Ya? Y la Una vez miel encontraron miel, que todavía está bueno porque la miel no se vence, en un templo de estos, estas pirámides egipcias. Sí. Joaquín, dice acá, el Joaquín pregunta dónde tenían a los animales. A lo mejor acá en esta imagen no se ve bien, ¿cierto? Pero hay una más adelante que yo les voy a ¿Cómo podéis ver? poner un poco mejor, ¿ya? ¿Qué más ven ustedes en esta imagen? Hay más cosas que nos falta por describir. Tienen No. un muro. Hay muros. ¿Qué? No se ve, ¿no es cierto? ¿Quién mencionó los muros? No, tampoco creo que... profe, Dale, puta, Ya. Hay El muros. Francisco. ¿Cuál es la Profe. utilidad de los muros? Tranquilo, no se escucha. Ni se ve. ¿Para qué son los muros? Para protegerse de la protección. invasión enemiga. Bien, para protegerse, ¿cierto? Y para delimitar también el territorio, para decir, este espacio que está aquí es mío, ¿ya? Es mío. Entonces, para eso es un muro. Ojo con el chat, ¿ya? Porque yo sé perfectamente quiénes son los participantes y quiénes me mandan todos esos signos. Así que para la próxima los bajo de ahí de la conversación. Profesora, ¿cómo puso tiempo ilimitado en la reunión? Porque aparecía No sé, eso aparece cuando uno hace una reunión, como que Zoom igual te regala tiempo. En todo caso, no nos queda mucho acá. No nos queda mucho tiempo para terminar esta presentación. ¿Ya? Entonces, en resumen, para poder avanzar, tómeme atención. Las primeras ciudades de la historia estuvieron ubicadas cerca de los ríos para poder cultivar y para poder comunicarse también. Los ríos también son un medio de transporte, que lo había mencionado la Scarlett también hace un ratito. Tienen esa utilidad, ¿sí, Francisco? Ahí no aparece, pero también los ríos eran usados para crear molinos de maíz, cosas así. Excelente. Ellos después, cuando fueron, cierto, avanzando en el tiempo, se dieron cuenta de la fuerza que tenía este río y pudieron instalar también un molino, ¿cierto?, para poder moler el trigo y de esa forma hacer el pan. Eso también es una técnica muy antigua que utilizaron las primeras sociedades de la historia. Muy bien. Entonces, volvemos. Tenemos los ríos, ¿ya? Luego tenemos los muros para poder marcar el entorno, ¿cierto?, y el perímetro de la ciudad. Luego El centro de vamos la a tener ciudad. algunos edificios. ¿Qué edificios ven ustedes por ahí o creen que podrían haber construido ellos? El de arriba, el de la imagen de arriba, que está en el centro. ¿Acá? Sí. ¿Qué podría haber sido eso? Al castillo del rey, no sé, algo así. Puede haber sido el lugar de la residencia del rey. ¿Qué más? ¿Qué más ellos construían como edificios? Aparte de sus casas. Estaban relacionados con los dioses, ahí hay una pista. Templos. los templos. Templos, ¿cierto? Los templos. Los templos. Los aposentos. Los templos para estas culturas también fueron muy importantes porque ellos querían rendirle tributo a sus dioses. Por ejemplo, las pirámides son una forma de hacer sus cultos religiosos también. Puede ser en Egipto, por ejemplo. En Mesopotamia también habían templos. En las culturas como los mayas, ¿verdad? Esas pirámides grandes, ¿cierto? Que están en Centroamérica, ¿ya? Ah, sí, profe.
¿Sí? A mí hace como 2 años en el colegio me habían dicho ¿Ya? de que no me acuerdo en cuál religión inca, maya, una de esas, Ujú. cuando moría algún rey, a las pirámides le hacían una capa más de por encima y así iban creciendo cada vez más que moría Iban, como una iban persona. creciendo. Claro. Sí, que moría como un rey. Claro, esas son algunas de las características de estas primeras ciudades, ¿ya? Y fíjense también que en la imagen anterior yo les ponía, por ejemplo, este primer pueblito, muy pequeñito, muy poca gente, ¿cierto? Pareciera que fueran estos primeros pueblos que se asientan en el territorio y comienzan a construir sus casas. Y fíjense cómo van avanzando después, o sea, estas son grandes ciudades ya también. Fíjense que acá toda esta cantidad de casas que hay acá, miren, toda esta cantidad de casas que hay aquí, ¿cierto? Es porque las ciudades también van creciendo con el tiempo. Eso demuestra que uno puede ir avanzando y evolucionando desde el periodo paleolítico, ¿ya? Hasta estos primeros pueblitos y luego estas primeras ciudades que ya son más grandes del periodo neolítico, ¿ya? Dice Cristóbal, en la pirámide de la derecha se ven como unos mini jardines. ¿En la que está acá? O en... Claro, acá en la derecha, ¿ya? Muy bien, y fíjense, en este dibujo uno puede observar un poquito mejor cómo se va construyendo y qué características tienen las ciudades. ¿Cuáles podemos mencionar acá? Fíjense, acá hay muchas cosas que podemos nombrar. ¿Qué encontramos en esta imagen? Que cosechan encima del agua. Alejandra, Ya, están cosechando y Alejandra, fíjense, la Magda la habló. Que hay como ¿No? viajeros que traen mercancía. ya, vamos de a uno. Muy bien, Joaquín. Primero mencionamos los cultivos que están acá en esta parte donde yo estoy con la flecha. Esta sí. imagen es del libro, si me acuerdo el año Fíjense. pasado. Fíjense, les doy al tiro la palabra, fíjense que ellos fueron muy inteligentes porque construyeron como unos canales para que llegara el agua y pudieran regar sus cultivos. ¿Los ven? Sí. Ellos hicieron como unos Profe. pequeños hoyitos en el río para que pudiera entrar el agua. ¿Sí? Profe, también tienen que organizarse y tener autoridades. Ya, bien, vamos por parte. Primero mencionamos lo de los cultivos. Luego, el Joaquín habló acerca como de estos barquitos que hay acá, en donde a lo mejor pudieron haber sido comerciantes que venían de otros lugares, por ejemplo, ¿ya? O ellos llevar también sus mercancías a otras ciudades también, ¿ya? Por favor, no hagan esos dibujos porque si no voy a terminar con la clase. Basta. La persona que lo esté haciendo, por favor, basta, ¿ok? Bien. Profe, también creo que se ve ahí como afuera, a la izquierda del todo, que hay como una fogata de piedra, así parece, al lado de como de unas 3 casitas. Claro, vamos por parte mencionando. Tenemos los cultivos, tenemos el río, la Scarlett mencionó las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades de esta ciudad? ¿Dónde las podríamos distinguir? El El tipo rey que acá está aquí a la arriba, derecha. Acá en la derecha, ¿cierto? En la esquina de la derecha. ayuda? Los guardias. Hay guardias también acá en las murallas, eso quiere decir que ellos tenían que preocuparse de proteger esta ciudad, porque a lo mejor había otra ciudad que los quería conquistar. ¿Te fijas? ¿Qué más? Mencionábamos los hornos, acá abajo. Los mercados. Los mercados, bien, hay Fundían mercados acá, hierro. donde ellos intercambian sus productos, ¿cierto? Trasladan su comida, muy bien, ¿ya? Hay guardias, trabajan en equipo para las construcciones, dice el Cristóbal, excelente, ¿ya? La ganadería que está ahí al fondo. ¿Cómo, Francisco? La ganadería que está en la parte de arriba, como en el centro. También, acá tienen la ganadería, ¿ya? Fíjense, la ropa de estas personas, ¿es igual que la ropa del Paleolítico? No. No. Ya no. Son telares. En el Paleolítico ellos se vestían con las pieles de los animales nomás, ¿ya? Y fíjense que aquí ellos crearon sus telares también para poder construir su ropa, ¿ya? Miren acá, donde está mi flecha. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? ¿La ven? ¿Ven mi flecha? Esculpiendo. Está haciendo esculturas. ¿Y esas esculturas de qué podrán ser? De maíz, no. ¿Qué quieren representar ellos con sus Silla. ¿Pero qué quieren representar? Al rey. Al rey. A los Quizás dioses. a los reyes, ¿ya? ¿Qué más? A los dioses.
A los dioses, bien. Miren, la Trinidad Gente dice aquí importante. que hay un templo. Ellos pareciera que estuvieran construyendo un templo aquí, ¿cierto? Sí. Entonces, podemos presumir que a lo mejor estas esculturas que están haciendo acá las van a colocar en esos templos. ¿Se fijan? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar acá? Que, profe, ¿Sí? acá como viajeros que transportan mercancía, algo así. Acá saliendo de las murallas, ¿cierto? Bien. Ellos pareciera que hubieran cargado sus animales y los llevaran con estas mercancías a otros lugares, quizás a vender o a intercambiar. Bien. Miren, acá hay otra información. Sí, esta imagen tiene mucha información interesante. Aquí, acá abajo, donde hay un horno, ellos tienen como unas vasijas. ¿Las ven? De barro. Que pueden ser de barro, pueden ser de arcilla, ¿ya? Muy bien. Creo que ahí pudimos ver todo lo que estaba mencionando, ¿no? De ¿No se me greda. escapa nada? Creo que ahí están todas las cosas. Están sus casas también, ¿ya? Muy bien. Y ahí, acá hay cultivos. Cultivos, sí. Habíamos mencionado también los cultivos. Súper bien. Excelente. Entonces, ya para ir finalizando, miren la diferencia que va a haber entre la imagen del periodo paleolítico, la imagen del periodo neolítico, y luego, cuando desde el periodo neolítico se construyen estas primeras ciudades, ¿ya? Fíjense acá en el paleolítico, ya habíamos dicho, ¿cierto? O sea, estas personas vivían en las cuevas, se vestían con las pieles de los animales, tenían herramientas de piedra, era muy precario. ¿Por qué? Porque ellos no sabían todavía cultivar su alimento. Por lo tanto, tenían que andarse moviendo de un lugar a otro, o sea, eran nómades. Luego, cuando ellos descubren la agricultura, va a suceder una revolución, porque por primera vez en 5 millones de años, fíjense, 5 millones de años, perdonen que sea tan enfática con esto, pero por primera vez en 5 millones de años, ellos pudieron quedarse a vivir en un solo lugar. Y ahí es cuando se produce la revolución, porque si ellos no se hubiesen convertido en sedentarios, ellos no hubieran podido desarrollar las primeras civilizaciones de la historia. Y esas son las civilizaciones que nosotros vamos a empezar a estudiar hoy día, ¿ya? Ya, dejen de hacer las flechas, dice la Trini ahí, por favor, si ya estamos terminando. La importancia, chiquillos, de la agricultura no es solamente que ellos crearon las primeras ciudades, sino que estas ciudades fueron creciendo en el tiempo, como las que vemos acá, ya a la derecha. Estas ciudades fueron creciendo en el tiempo y se convirtieron en civilizaciones, es decir, en grandes culturas que duraron durante mucho tiempo y que desarrollaron algunos conocimientos, por ejemplo, que tenemos todavía hoy día nosotros, como la matemática, la astronomía, por ejemplo, las religiones, la cultura, ¿ya? Y así fuimos avanzando en el tiempo. Pero si nosotros no hubiésemos descubierto la agricultura y la ganadería, quizás todavía viviríamos en el Paleolítico, ¿se imaginan? Entonces, por eso es tan revolucionario. ¿Sí, Francisco? Cuando, por ejemplo, las otras personas iban en la primera civilización, así construyendo muros y cosas así, de piedra, o más o menos cosas así, ¿Ya? los chinos ya estaban haciendo cosas de madera hasta el cielo, profe. Bueno, Ya tenían pólvora. los chinos son la civilización más antigua del mundo, ¿ya? Ellos también son parte de las primeras civilizaciones y se han mantenido hasta hoy día. Pero fíjense que los chinos también han ido evolucionando, pues ellos no se mantienen como cuando recién... Claro, en el coronavirus, profe, claro, en el coronavirus. Bueno, son cosas que suceden, ¿cierto? Entonces, chiquillos, esto es lo que yo quería que revisáramos hoy día. Solamente esto, que pudiéramos revisar las diferencias entre el periodo paleolítico y el neolítico y comprender la importancia que tuvo el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, ¿ya? Sin ese descubrimiento nosotros hoy día no tendríamos civilizaciones y no seríamos tampoco la gran civilización humana. Es súper importante. No existirían panqueques. Es la revolución más importante de la historia, ¿ya? Así que yo les quiero compartir un video, pero no sé si, a ver si es que lo llego a encontrar. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿ya?
Denme un segundo, a ver si es que puedo encontrarlo. Un video que me gustaría que vieran con sus padres porque tiene subtítulos. Si es que alguien lo puede ver, después les voy a dejar la tarea. Déjenme buscarlo. No, que lo tenía dijo que acá. lo iba a dejar está ahí. Esta clase es la clase de la semana, ¿ya? Yo no les voy a subir material a Classroom esta semana porque esta clase cuenta como la clase. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí. Ah, sí, sí. Así que no ¿Profe, van, ¿dónde la clase? no van a encontrar una tarea nueva en Classroom porque vamos a hacer, esta la vamos a contar como la clase, ¿ya? Para que no tengan que hacer el doble, porque ya vinieron a una clase, no les voy a dar una tarea adicional, pero sí me gustaría que pudieran ver este video que les quiero compartir. Pero es un video que tienen que ver con sus padres o con sus apoderados, porque el video está en inglés. Escucharon ahí un audio, ¿no? Era el video. ¿Y sabemos leer, pues, profe? Sí, lo que pasa es que es muy rápido. Es muy rápido el video, entonces me gustaría que lo pudieran compartir con algún adulto para que pudieran ir pausando y haciendo explicaciones, ¿ya? ¿Carles? Solo si ustedes quieren, si es que lo pueden ver solos no hay problema. Miren, les voy a dejar el link acá en el chat. Ahí está. A ver. Ahí sí. ¿Ven el link ahí en el chat? ¿Dónde se ve? ¿En dónde se ve, tía? ¿Lo ves, Scarlett? Ahí en el chat está el link. Arriba dice chat. ¿Lo encontraste? Sí. Sí. Ya. Ese link los va a llevar a un video en YouTube. Igual les voy a dar el nombre. El nombre se llama... Dice Si lo manda por copiar Classroom. mensaje. Sí, lo voy a poner en Classroom también, Joaquín. Gracias por la idea. El video se llama Una nueva historia para la humanidad. ¿Ya? Y ahí Lo vi. se propone una idea súper interesante acerca de cómo ver la fecha de las personas hoy día en la actualidad, cómo contamos los años, ¿ya? Es un video que está en inglés, pero tiene subtítulos en español, pero el video es súper rápido, por eso les digo, tiene mucho contenido, entonces la idea sería que ustedes pudieran ir haciendo pausas y ir como procesando lo que el video les está diciendo. Es un video de monitos, pero es súper entretenido porque así nos ayuda a entender que a veces los seres humanos por ejemplo, nosotros hoy día decimos estamos en el año 2020, ¿cierto? Pero yo les enseñé ahora de que, por ejemplo, el neolítico fue hace 11.000 años atrás. Entonces, cuando uno dice estamos en el 2020, como que uno no contara toda la historia que pasó antes del nacimiento de Cristo. Entonces, como que eso hace que uno se olvide o no tenga el interés de recordar esa parte de nuestra historia, ¿ya? Entonces, Yo puse el video y me salió un comercial de League of Legends, no sé qué onda. entonces es un video para que nos cuestionemos cómo nosotros vamos contando el paso del tiempo, ¿ya? Así que eso. ¿Hay alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer? No. ¿No? En Instagram, ahí tengo el nombre. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Se pueden ir a ¿Sí? buscar el colegio. Todo bien, todo Profe, correcto. Dígame. Qué me alegro. ¿se puede buscar los libros al colegio? Sí, mi amor, se puede ir a buscar, pero eso lo tiene que ver con su profesora jefe, ¿ya? Ya. Así que Profe, ¿cuándo vamos a volver? tiene que Gracias, tía. preguntar, ¿ya? No sé cuándo vamos a volver. Profe, no me dejan poner los subtítulos en español. Ojalá que volvamos pronto, pero cuando volvamos sea seguro volver. No volvamos por volver nomás. Coronavirus. Ya, chiquillos. Eso ha sido todo. Ya vamos a dejar entonces la clase hasta Gracias, acá. tía. Espero verlos pronto de nuevo porque esto funcionó bastante bien, ¿ya? Así que, nada, pues les agradezco y los felicito por haberse conectado porque somos 34, lo cual es bastante, ¿ya? Chao, tía. Eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, profe. Profe.